La película mexicana Ya no estoy aquí será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet en Spotify, Cinemanet en YouTube, Cinemanet en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Facebook Live. Es nuestro primer Facebook Live oficialmente de Cinemanet. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen y quiero darle las gracias primero que nada a Jaime Rosales, que está en la producción muy empeñoso de estas transmisiones. Así que gracias, Jaime, y saludo al equipo Cinemanet, Rosalina Piñera y también Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo están? Pues felices y encantados de estar aquí nuevamente en este tiempo inédito en el cual estamos viviendo y sobre todo para comentar una película que ha tenido una gran aceptación y sobre todo que nos habla de un México que no siempre es visto. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Enrique. En este en vivo, muy contento, ya me escucho ahí, muy contento de estar en este primer en vivo junto con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. Hemos estado haciendo un esfuerzo bastante importante para no dejarlos solos y acompañarnos todos en estos días de pandemia. Y pues bueno, ahora estamos brincando una nueva etapa, ya la habías medio anunciado ahí también en nuestras grabaciones, Charlie. Pero bueno, ahora acompañarlos en vivo y pues nada, muy contento de poderlos ver y que nos vean y demás. Y mandándole también un saludo muy grande a Diana Su, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero va a estar también integrándose a estos esfuerzos de ya reunirnos. Finalmente, ya no podemos esperar más. Lo habíamos estado haciendo pacientemente, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo también, y se lo quiero agradecer a Diana Su, a Rosalina, a Enrique, además Enrique postproduciendo cada uno de los episodios que publicamos, porque estábamos ofreciendo, y lo seguiremos haciendo, ofreciendo nuestras recomendaciones personales, pero nada como la oportunidad de poder platicar de las diferentes películas que nos van impactando, y afortunadamente gracias a las plataformas de streaming tenemos la posibilidad de seguir recibiendo material nuevo para nosotros, como fue, Rosalina, el estreno de la película Ya no estoy aquí, una cinta mexicana que aborda muchos temas, y me gustaría que tú iniciaras la charla. Sí, me parece que en este sentido creo que ha sido una gran entrada y fue una gran alternativa película por el número de las que tuvieron acceso a ella, ¿no? Gracias a esta plataforma hiper famosa que casi todo el mundo comparte o que muchos tienen oportunidad de estar en su casa. Ya no estoy aquí siendo del director Fernando Fierra, un director que pone los en Monterrey, pero en una parte de Monterrey hasta muchos o no tan vista. Es para contarnos la historia de Vicente que desde el nombre voy a remitir a todo un viaje justamente de reencuentro consigo y con su identidad, que es Ulises Samperio. La película de Estoy aquí nos cuenta esta historia, este viaje de este adolescente de 17 años que se vio obligado justamente a la migración, el entorno de violencia en el que se ha hallado. Y me parece que la película, de muchos temas que trata, yo me gustaría comentar dos que parecen a mí entrañables y muy importantes, todo en la de los adolescentes y en esta llegada justamente a la etapa adulta. Uno, por ejemplo, es esta construcción de identidad, ¿no? De quiénes, qué nos hace únicos e irrepetibles, de qué se compone justamente el individuo y cómo va un adolescente conformando justamente su personalidad. Vamos a ir observando otros temas como la discriminación,
juicios justamente, ¿no? A partir ¿no? De la identidad, digamos, indumentaria del peinado, que este chico Ulises ha conformado su propio yo. Y también otro tema que me parece muy interesante la manera en que lo aborda la película es el sentido de pertenencia, ¿no? La identidad social en este caso, que define justamente al individuo a partir de todo este grupo, ¿no? De la tribu a la que pertenece, al grupo que lo identifica como uno de los suyos y que sobre todo para los adolescentes en esta etapa de crecimiento es tan importante sentirse incluido, sentirse parte de algo, sentirse un integrado a la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de este chico que forma parte, bueno, de un grupo de una subcultura en Monterrey que los colombias, ¿no? O los cholombianos también, que tienen una indumentaria pues muy identificable, que se reúnen para bailar disminuida, ralentizada a su propio ritmo y en una resignificación en su entorno. No sé si quieren ustedes comentar algo más sobre esto. Enrique. Pues es que es una película que contiene varios elementos, además de los que ya ha mencionado Ross y sobre los que también quiero comentar algunos elementos. Ella habla sobre el asunto de la identidad, ¿no? Y estamos también presentes en la formación de una identidad que se está gestando a partir de una resistencia, de una rebeldía frente a un entorno que termina siendo complejo para los chicos, antes que termina generando esta subcultura de los cholombianos, como también les llama Rosalina y como también se les conoció, que fue en los primeros 15 años de este siglo, o sea, es reciente, y también cómo terminan resistiéndose a un evento que termina siendo no solamente traumático para la ciudad de Monterrey, que obviamente fue una de las ciudades y una de las regiones más afectadas por esto, sino también para el país, que fue la presencia del narcotráfico a partir de esta guerra pues a lo buey, generada por un personaje que aún en estos días de zozobra y de incertidumbre pues sigue apareciendo ahí como en el espectro político como una especie de salvador y bien vale la pena regresar y recordar esos años de auténtico horror y terror. Estamos refiriéndonos al periodo, al sexenio de Felipe Calderón, en el que, bueno, justamente esta región de Monterrey termina siendo tan lastimada, y entonces vemos en el arco del personaje justamente eso, ¿no? La resistencia previa frente a un entorno, una ciudad que termina siendo pues muy contrastante, y el posterior, ¿no? Cómo cambia la vida de los Colombia y en este caso de este grupo de chicos que se nos va presentando en la historia. También está esta sensación, como ya mencionaba, de soledad, de zozobra, de incertidumbre en este retrato histórico, y lo recordaba también un poco, y valga ahí el anuncio, para que escuchen Cinema Tempo, uno de los episodios de Cinema Tempo Historia, el capítulo 13, que dedicamos al punk y al cine mexicano, porque también tiene mucho cómo se apropian de un género musical que les es ajeno, en este caso del sur de nuestro continente, proveniente justamente de Colombia, como sucedió en los años 80 con el punk, en este caso de la parte norte del hemisferio, no del continente, en donde, bueno, muchos de estos géneros terminaron siendo apropiados por los chicos para justamente darles identidad, y hablo también solamente del asunto de la música porque también la vestimenta termina siendo importante para ellos, ¿no? Vemos los peinados, vemos la ropa, vemos inclusive también alguna simbología por ahí religiosa. Entonces, de hecho, si vemos la imagen que nos está compartiendo ahorita en el en vivo Jaime Rosales, a quien le mandamos un abrazo, pues no distan mucho también de la propia imagen de estos chicos que están siendo marginados de todo, de la sociedad, de la ciudad, y bueno, este chico principal, Ulises, que además remite a la Odisea, vive su propia Odisea, pues, viviendo en la marginación de su propio núcleo que le daba identidad.
Sí, completamente de acuerdo con lo que han comentado los dos. Me parece que es un estreno interesantísimo en una plataforma, pues la más popular de todos, que es Netflix, que es una forma de que este cine mexicano pueda llegar a muchísima más audiencia. A veces inclusive podríamos pensar de la que podría tener con lo que teníamos previo al COVID-19, que eran nuestros estrenos comerciales. Esta es la oportunidad de ver esta película. Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Me sumo a todo lo que ustedes están comentando con este retrato de la juventud marginal, la contracultura urbana, decía su director en algunas entrevistas, ajena a la globalización, con su propia identidad, una película de ficción que está tomando un entorno real y que de alguna manera me parece que el retrato de repente, de una manera muy oportuna, se asemeja al de un documental. Todo lo que estamos viendo de entorno, de personajes, me parece que tienen esta calidad de realismo que es importantísimo. Cómo está su situación, la inseguridad que están viviendo. La película está más o menos ubicada en el 2011, 2012, ya mencionaba Enrique, durante el sexenio de Felipe Calderón. Pistas sobre esto nos lo dan noticieros y reportajes que nosotros en su momento vimos en la televisión, estas situaciones terribles de balaceras en las calles, la famosa escena pues terrible y a la vez conmovedora del salón de clases de un kinder donde la maestra tiene a los niños acostados en el piso y les está haciendo que canten juntos canciones para poder estar más tranquilos. Es parte de lo que los personajes están viendo y están viviendo. Un retrato de Monterrey donde creo que nunca se ve el Cerro de la Silla. Creo que siempre está muy acertada esta mirada de que estamos en Monterrey, pero estamos en otro Monterrey, estamos en la parte más marginal de la sociedad, con la gente menos privilegiada, y cómo todas estas situaciones de pobreza y de inseguridad pueden arrojar a que este joven tenga en determinado momento que emigrar a los Estados Unidos. Vemos este recorrido, tantas películas mexicanas de este siglo, justamente, que han abordado el tema de la migración. Esta se suma también con su propia perspectiva. Me parece interesante, triste, la forma en la que él tiene que cruzar la frontera de manera ilegal, posteriormente llegar a Nueva York, y cuál va a ser su vida en Nueva York y lo que allá se pueda desencadenar, y el choque de culturas, el tema del idioma. Todo esto contado con gran realismo, con personajes muy bien dibujados, y también, ya que estamos en Nueva York y que la música, esta cumbia, digamos, modificada para este estilo que le llaman colombias, que sirve como un elemento de nostalgia, y cómo a través de esa nostalgia podemos ver que esa vida en esa marginalidad, en esos terrenos baldíos, en esas edificaciones sin concluir, que nos parecía triste y desoladora, resulta que viviendo este joven en Estados Unidos tiene ahora una connotación de un momento feliz de su vida, porque tenía sus amistades, tenía su música, tenía su identidad, tenía el respaldo de la gente que estaba a su alrededor, y lo valioso que puede ser eso. Me parece que la película es absolutamente conmovedora, y te paso la palabra, Rosalina, para que continuemos charlando sobre esta película. Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Sí, mira, también me gustaría mencionar al respecto, es que es una película que se va contando en tiempo pasado y en tiempo presente, ¿no? Obviamente vamos a ir de un salto temporal para ir conociendo qué ha llevado a Ulises justamente a migrar de Monterrey, de la parte sur de Monterrey a Manhattan, a un barrio, su encuentro con otra migrante, ¿no? En este caso de origen asiático, que es interpretada por Angelina Chen, y bueno, el protagónico Ulises es encarnado por Juan Daniel García, pues un chico que pues le llegó la oportunidad justamente de pertenecer o de iniciar esta película. Él, bueno, ya era músico, estaba como muy familiarizado, por supuesto, con el ritmo, pero que logra crear justamente un personaje que tal vez le cueste, como le cuesta a estos chicos, a la banda, a los tercos, integrarse, ¿no?
justamente al lugar donde él va buscando mantener justamente su individualidad, su personalidad y todo lo que lo hace ser pues el Ulises Samperio que ha sido de alguna manera desterrado y al cual lo invade todo el tiempo y toda la nostalgia. Y también esta manera de contar la historia me parece que enriquece mucho, sobre todo la con mental de autor, ¿no? Porque no vamos a ver esta historia lineal, sino que vamos a ir nosotros también construyendo todos los elementos que componen a Ulises Samperio, porque le ha costado trabajo no solo la aceptación justamente de su propio actor, hay que hay una frecuencia donde son amenazados su grupo, que por si los ven vistiéndose así, si los ven justamente defendiendo como esta identidad física, van a ser violentados. Y de repente también ahora donde hay otro aporte, en este caso, el personaje de Lin, ¿no? Interpretando a donde también vemos que se resiste justamente a abandonar a Ulises el imperio que ha construido. Vamos a ver también porque están estos temas de conciencia, de alguna manera a fracturar a familias en México, y sobre todo me parece que es una película que rescata el tema de juventud que está en un estado de abandono, de indefensión respecto a al futuro que les no solo el presente, sino el futuro. Yo también me gustaría comentar acerca de la danza, ¿no? Del baile en esta película que bueno, hay que comentar que bueno, obtuvo el premio a mejor película y premio del público en el Festival de Morelia 2019. Y que hay que resaltar también su aceptación que ha tenido la gente. Pero destacar el baile, ¿no? Todo como una identificación, como una identidad de cultura que nos hace a los seres humanos dar como un salto evolutivo y que el personaje de Ulises en esta reinterpretación de la cumbia, ¿no? La cumbia donde se le cambia este ritmo, sino el sentido, en justamente en la cumbia, en la música, un refugio, ¿no? Que de alguna manera lo aparta de este mundo donde no se le da cabida. Para eso en particular no la quiero describir, pero la final de la película en este sentido me parece que es justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Cómo la cumbia y cómo este ritmo logra hacer esta coraza, ¿no? Que él trata de defender. Y también en otra secuencia que se ve en esta película, donde forzado justamente por este entorno donde no hay cabida, se va despojando de su identidad, ¿no? Y lo vamos a ver poco a poco, como de repente prende del peinado y de aquello que por años había dado él para crear su yo. Enrique. Sí, ahora ahondando sobre el tema de la música, pues es importante recordar el papel que ha tenido a lo largo de la historia como contracultura, ¿no? Justamente en una ciudad que reitero, les termina siendo agreste, y eso me lleva a otros elementos, que son los personajes. Además de los personajes principales de la película, obviamente siendo el de Ulises el principal, está la Monterrey, que como bien dices, Charlie, es una Monterrey que se nos muestra distinta, ¿no? Y también la ciudad a la que termina huyendo el personaje de Ulises, ¿no? Para salvaguardarse, es una Nueva York que también se nos muestra desde otro punto de vista, en un barrio en el que también pues, están otros marginados de otras historias que están por ahí presentes y que terminan manteniendo ese eco. Y ahí, por ejemplo, también está la chica asiática que termina haciéndose amiga y que termina teniendo ese interés en el personaje de Ulises porque justamente lo ve como un personaje distinto, un personaje con una identidad propia, que vamos viendo a lo largo de la cinta cómo se va deconstruyendo de lo que es en esta situación que también, como decías, termina siendo trágica, porque además, sí, también es cierto, o sea, la situación en la que se nos presenta la vida de estos personajes de la banda encabezados por Ulises, no es ideal, no es una situación que termine siendo deseable, pero por la forma en la que se nos presentan, terminamos teniendo una gran empatía con ella. Uh-huh. Y entonces eso también nos lleva a pensar un poco
en la tragedia que termina cruzándose, ¿no? O sea, de una situación pues prácticamente marginal, terminan en una situación todavía peor. Y también una figura materna que termina conociendo o encontrándose en los Estados Unidos, también como esta figura marginal, y en fin, el asunto del baile, que terminan siendo secuencias, además que nos van mostrando pistas de lo buen narrador visual que termina siendo Fernando, ¿no? El director y guionista de esta película, que termina siendo muy musical y que, pues, la verdad sea dicha, también la selección musical es bastante buena y termina remitiéndonos a notar por ahí algunas cosas e investigar también un género de cumbia que termina siendo muy regiomontano, ¿no? A diferencia de lo que sucede justamente en Colombia. Sí, y ¿sabes qué? Además del tema de la música, del tema de la identidad, de la vestimenta de los personajes, está también el tema de la fotografía. La fotografía de Gibran Asuad me parece que va encontrando tanto en Nueva York como en la ciudad de Monterrey perspectivas distintas, emplazamientos de cámara muy originales para poder ver el retrato de estos personajes. Y me parece que eso suma. Y sumando también yo a lo que estabas comentando sobre el director Fernando Frías y la forma en la que tiene de contar la película, de prepararnos esta ficción, está el tema de que es como un gran rompecabezas, donde poco a poco vamos viendo cómo van embolando las piezas. ¿Cuál es esa llamada que viene desde Nueva York, donde está pidiendo saludos? ¿Quiénes son esos personajes? Esta banda de chicos ya mayores que tendrán un destino fatídico, que conoce el personaje de Ulises. ¿Cuál era la relación con un hermano mayor que tenía Ulises? ¿Cuál es la relación con su mamá? Todo eso lo vamos viendo como a pedacitos y me parece que esa parte también logra resultar muy interesante para el espectador, porque vas armando poco a poco la historia y te vas involucrando cada vez más y más con este personaje, que si lo vemos al principio de la película quizá nos podría parecer completamente ajeno, y cuando termina me parece que hay una conexión emotiva muy particular que podemos tener con él. Así que me parece que ese es también uno de los aciertos grandes que tiene la cinta. Y aprovechando que estamos en este que es nuestro primer programa de Facebook Live, saludar a los que se han conectado. No lo anunciamos, queríamos que fuera así como de repente una sorpresa. Quedará grabado también tanto en Facebook como en YouTube, pero quiero saludar a Jorge Báez, que ya nos mandó el tío Coacarraquear desde Guadalajara. Un saludo muy grande. Él, pues nos hemos encontrado en diferentes momentos. También ha sido de Cinemanet, nos acompañó en el aniversario. Jorge Báez, un gran saludo. Qué gusto que nos estés acompañando también. Y saludos de parte de todos por acá. Así que muchas gracias por eso. Y regresando a la historia, Rosalina, reiterar la importancia de todos estos aspectos, ya para concluir cada uno de nosotros, de todos estos aspectos que hemos ido comentando a lo largo de esta charla sobre la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. A ver, ahí está. En un momento, digamos, como llega en un momento también que estamos hablando de temas muy importantes, el clasismo y la discriminación, la tolerancia, habrá que recordar que también otra película que Monterrey, Cindy la Regia, de Catalina Santiago Simón, pues de repente también como muchos comentarios, ¿no? De alguna manera son dos visiones completamente de Monterrey. Lo único que nos dejan en claro es que hay muchos Méxicos, ¿no? Obviamente, un país sin país donde caben muchas identidades y donde se resalta justamente esta poca tolerancia que se tiene, ¿no? ¿Por qué criticar, por calificar a una persona pimenta o considerarlo, como dicen, llamativo, como le ocurre al personaje cuando llega a Manhattan, que lo anda persiguiendo hay un fotógrafo porque una forma parece sumamente llamativa. Creo que es la oportunidad justamente, y la manera en cómo se está insertando en este momento. También de esta parte de la película habla justamente de los distintos rostros de los Méxicos. Enrique. Pues una película interesante que nos pone a reflexionar sobre varios elementos. A mí me gustaría cerrar con el asunto de que lo que hizo Fernando Frías de la Parra fue apoyarse en actores no profesionales, ¿no? Justamente ganando
una mayor autenticidad en la representación de lo que nos va mostrando en pantalla. Hay una película que también se acaba de aparecer en el catálogo de Netflix al momento que estamos grabando y lanzando este en vivo, que es Chicuarotes, de Gael García Bernal, y las comparaciones siempre son odiosas, pero pues ahí se ve mucho de lo que gana Fernando Frías de la Parra con la elección de estos actores que justamente nos dan a pensar todas las miles de historias que hay todavía por representar, las formas en las que se nos pueden presentar. Y pues nada, una película interesante que termina siendo muy, muy refrescante y que termina aportando a un tema que sí se ha hablado mucho, que es los efectos del narcotráfico en nuestro país, pero que logra una identidad propia, justo como el personaje de Ulises. Entonces, pues nada, aplaudirlo, y que también Netflix se haya lanzado a distribuirla, creo que también es un elemento muy importante. Justo cuando se presentó en el Festival Internacional de Cine Morelia, a mí me tocó observarla, y sí fue una película que estuvo haciendo mucho ruido, no solamente entre los colegas, sino también entre la gente que pues, es la que disfrutó la cita. Así es, Enrique, es una película que se percibe completamente genuina y efectivamente este asunto de esos actores no profesionales, pero actores al fin y al cabo, que se comprometieron con el papel, que se terminan robando nuestros corazones, que se terminan robando con su carisma y con su presencia a la pantalla, están ahí ya retratados para la posteridad. Y también quisiera yo comentar en mi parte final sobre cómo se puede la realidad confabular con la ficción que se está retratando. También fue una filmación que no tuvo sus pocos accidentes. Toda la parte de Monterrey se filmó de corrido, y después la de Nueva York, pero hasta un año después, porque por una serie de circunstancias de visas, de economías y demás, no se había podido realizar ese viaje para continuar la película allá, y que con temas de permisos y de acuerdos y demás, de repente también tuvo que ser un poco algunas cuestiones grabadas y filmadas en la clandestinidad, en una sola toma, la que quedara. Los permisos para filmar en el metro de Nueva York no son sencillos, así que también fue una filmación de guerrilla de alguna forma, y subrayar el retrato de esta juventud marginal, el retrato de la desigualdad que existe en nuestro país y la situación de la discriminación, la intolerancia y la inseguridad. Todo eso ahí es parte de nuestro México. Y hablando de que es parte de nuestro México, sí quisiera yo sumar el comentario, y agradezco mucho a Flor de María Pérez, que nos está viendo desde Guatemala. Dice que aunque ella no está ubicada en un lugar aquí en México, se entiende la historia y se vive como una historia de juventud latinoamericana, y de ahí este sentido de universalidad que nos da un retrato como este, que es la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Con esto, queridos amigos, nos despedimos de el primer Facebook Live oficial de Cinemanet, agradeciendo a Enrique Figueroa Anaya, a Rosalina Piñera, a Jaime Rosales, saludando a Diana Su, que ya se integrará en uno de nuestros próximos programas, y también estamos en Twitter, también se transmitió esto a través de Twitter simultáneamente en vivo, lo pondremos en YouTube, y agradecerles que nos acompañen. Nosotros, como siempre, el equipo Cinemanet, les estará esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más cine. Curso de verano en línea solo para niños. Introducción al cine, un taller de apreciación cinematográfica con Enrique Figueroa Anaya. Inicio lunes 6 de julio. Informes e inscripciones enrique.figueroa@gmail.com. Lenguaje cinematográfico, argumento, edición, stop motion, el viaje del héroe, antihéroes y más. Inicio de cursos 6 de julio. Informes e inscripciones enrique.figueroa@gmail.com. Solo para niños. Introducción al cine. Taller de apreciación cinematográfica. Esto fue Cinemanet con Charly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.